Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un viaje virtual directo a Turquía, porque hoy vamos a hablar de lo que se viene en el mundo de las series turcas. Si son como yo amantes de los dramas intensos, los romances apasionados y las tramas que te dejan pensando por días, entonces están en el lugar correcto. Hoy les traigo una selección de series turcas que, si todo sale según lo previsto, y teniendo en cuenta las tendencias y los proyectos en desarrollo, van a arrasar en 2025. Prepárense porque vamos a descubrir joyas ocultas, nuevas apuestas de los grandes estudios y, por supuesto, las caras nuevas que prometen conquistar nuestros corazones. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido sobre series, si les apasiona el mundo del entretenimiento y quieren estar al día con las últimas novedades, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y me ayudarán a seguir trayéndoles contenido de calidad. Su suscripción es mi motivación. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este universo de pasión, intriga y cultura turca. He investigado a fondo, he estado siguiendo las noticias y he estado atenta a los rumores para traerles esta lista de series que, en mi opinión, van a ser imperdibles en 2025. La primera serie de la que quiero hablarles es, por ahora, un proyecto con un título tentativo, La sombra del sultán. Sé que las series de época turca son un clásico, y esta promete ser una superproducción que nos transportará al corazón del Imperio Otomano. La historia gira en torno a una joven esclava que, contra todo pronóstico, se gana la confianza del sultán y se convierte en una figura clave en la corte. Pero claro, no todo es un cuento de hadas. La ambición, las intrigas palaciegas y los secretos oscuros amenazan con destruir todo lo que ha construido. Lo que más me llama la atención es la atención al detalle en el vestuario y la ambientación, y el elenco, que incluye algunos nombres muy prometedores y consagrados del cine y la televisión turcos. Imaginen las batallas épicas, los bailes fastuosos y los dilemas morales que esta serie nos va a plantear. Creo que La sombra del sultán tiene el potencial de convertirse en un fenómeno global, al estilo de Magnificent Century. Y es que, ¿quién puede resistirse a un buen drama de época? La sombra del sultán no solo promete recrear con fidelidad histórica la opulencia y el poderío del Imperio Otomano, sino que también se adentra en las complejidades de las relaciones humanas en un contexto donde la vida de una persona podía depender de una sola palabra, de una sola mirada. La joven esclava, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se encontrará navegando en un mar de intrigas, donde cada aliado potencial podría ser un enemigo disfrazado. Su ascenso en la corte será una prueba constante de su ingenio, su valentía y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Y el sultán, un hombre poderoso y enigmático, se verá fascinado por su espíritu indomable y su visión del mundo, que difiere radicalmente de la de los cortesanos que lo rodean. Pero ¿podrá el amor florecer en un ambiente tan hostil? ¿Podrá la joven esclava sobrevivir a las maquinaciones de sus rivales? ¿Y cuáles serán los secretos oscuros que amenazan con destruir todo lo que ha construido? Estas son solo algunas de las preguntas que La sombra del sultán nos plantea, y estoy segura de que las respuestas nos sorprenderán y nos emocionarán. Además, los rumores apuntan a que la serie contará con efectos especiales de última generación, escenas de acción espectaculares y una banda sonora original que nos transportará directamente al corazón del Imperio Otomano. Así que preparen sus pañuelos y sus corazones, porque La sombra del sultán promete ser una experiencia inolvidable. La siguiente serie en mi lista es algo completamente diferente. Se llama Conexiones urbanas, y es un drama moderno que explora las vidas interconectadas de un grupo de jóvenes en Estambul. Cada personaje tiene sus propios sueños, sus propios desafíos y sus propios secretos, pero sus caminos se cruzan de maneras inesperadas. Hay un aspirante a músico que lucha por abrirse camino en la escena underground, una joven diseñadora que busca su lugar en el mundo de la moda, un periodista de investigación que destapa escándalos de corrupción y una influencer que intenta mantener su imagen perfecta en las redes sociales. Lo que me parece más interesante de Conexiones urbanas es su capacidad para reflejar la realidad de la juventud turca actual, con sus aspiraciones, sus frustraciones y sus contradicciones. Además, la serie promete una banda sonora increíble y una estética visual muy cuidada. Si les gustan las series como Elite o Scam, pero con un toque turco, creo que Conexiones urbanas les va a encantar. Conexiones urbanas es un soplo de aire fresco en el panorama de las series turcas.
Se aleja de los melodramas tradicionales y se adentra en el mundo de la juventud urbana, con sus problemas, sus aspiraciones y sus contradicciones. La serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos como la corrupción política, la presión social, la identidad de género y la salud mental. Cada personaje está construido con cuidado y profundidad, y sus historias se entrelazan de maneras inesperadas. El aspirante a músico, por ejemplo, se enfrenta a la dificultad de perseguir sus sueños en un país donde las oportunidades son limitadas. La joven diseñadora lucha contra los estereotipos de género y el machismo en el mundo de la moda. El periodista de investigación se enfrenta a poderosos intereses que intentan silenciarlo. Y la influencer se ve atrapada en la espiral de la perfección virtual, donde la imagen lo es todo y la autenticidad escasea. Pero a pesar de sus diferencias, estos jóvenes están unidos por un deseo común: encontrar su lugar en el mundo y dejar su huella. Conexiones Urbanas es una serie que te hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes y sobre la importancia de la conexión humana. Y por si fuera poco, la serie cuenta con una banda sonora espectacular que incluye a algunos de los artistas más prometedores de la escena musical turca. Así que prepárense para bailar, reflexionar y emocionarse con Conexiones Urbanas. Ahora, prepárense para un thriller psicológico que les va a poner los pelos de punta. Se llama El eco del pasado, y la premisa es absolutamente fascinante. Una exitosa psicóloga regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para enfrentarse a un trauma de la infancia que la ha perseguido toda su vida. Pero lo que comienza como una búsqueda de respuesta se convierte en una pesadilla, cuando descubre que los secretos de su pasado están mucho más cerca de lo que imagina. La serie juega con la ambigüedad, la paranoia y la manipulación, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. El elenco es encabezado por una actriz de renombre que ha demostrado su talento en papeles dramáticos y la dirección está a cargo de un director que ha sido aclamado por su estilo visual innovador. Si les gustan las series como The Cine o Mindhunter, no se pueden perder El eco del pasado. Les aseguro que no van a dormir tranquilos. El eco del pasado es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La historia está construida con maestría, con giros inesperados y revelaciones impactantes. La psicóloga protagonista, interpretada por la talentosísima actriz, es un personaje complejo y atormentado, que lucha contra sus propios demonios mientras intenta desentrañar los secretos de su pasado. Su regreso al pueblo natal la obliga a enfrentarse a recuerdos dolorosos y a personas que preferiría olvidar. Pero a medida que avanza en su investigación, descubre que la verdad es mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba. La serie juega con la psicología del espectador, sembrando dudas y sospechas sobre cada personaje. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está ocultando algo? ¿Y cuáles son las verdaderas motivaciones de cada uno? El eco del pasado es una serie que te hace cuestionar la naturaleza de la memoria, la influencia del pasado en el presente y la fragilidad de la psique humana. Además, la serie cuenta con una fotografía impresionante, que crea una atmósfera inquietante y opresiva. La música compuesta por es otro elemento clave para crear la tensión y el suspense. Así que si son amantes de los thrillers psicológicos, no se pueden perder El eco del pasado. Pero prepárense para no dormir durante varios días. Y para los amantes del romance, tengo una propuesta que les va a derretir el corazón. Se llama La melodía del olvido, y es una historia de amor atemporal que trasciende las barreras del tiempo y la memoria. Un famoso compositor pierde la memoria después de un accidente y se enamora de una joven pianista que lo ayuda a recuperar su pasado. Pero a medida que su relación se profundiza, descubren que su historia de amor ya estaba escrita mucho antes de que se conocieran. La serie está llena de momentos emotivos, diálogos ingeniosos y una banda sonora preciosa que te llega al alma. Los protagonistas tienen una química innegable y la historia está contada con una sensibilidad y una delicadeza que te enamoran desde el primer momento. Si les gustan las series como Crash Landing on You o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La melodía del olvido les va a robar el corazón. La melodía del olvido es un cuento de hadas moderno que te hace creer en el poder del amor verdadero. La historia es original y conmovedora, y los personajes están construidos con una sensibilidad y una profundidad que te hacen conectar con ellos desde el primer momento. El famoso compositor, interpretado por el guapísimo, es un hombre talentoso y apasionado, pero también atormentado por su pasado. La joven pianista, interpretada por la encantadora
es un espíritu libre y optimista, que irradia alegría y esperanza. Su encuentro fortuito cambiará sus vidas para siempre. A medida que el compositor recupera la memoria, descubre que su historia de amor con la pianista está escrita en las notas de una melodía olvidada. La serie está llena de momentos mágicos, de diálogos ingeniosos y de escenas que te hacen suspirar. Pero también hay momentos de dolor y de tristeza, porque el camino del amor no siempre es fácil. La melodía del olvido es una serie que te recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la pérdida de la memoria. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular, que incluye piezas clásicas y canciones originales compuestas especialmente para la ocasión. Así que si son románticos empedernidos no se pueden perder la melodía del olvido. Prepárense para llorar, reír y enamorarse. Pero no todo es drama y romance. También hay espacio para la comedia, y la serie que les quiero recomendar se llama Vecinos en Guerra. Es una sitcom que sigue las peripecias de dos familias que viven puerta con puerta y que tienen personalidades completamente opuestas. Los unos son tradicionales y conservadores, los otros son modernos y liberales. Sus diferencias generan situaciones hilarantes y conflictos absurdos que te hacen reír a carcajadas. Pero detrás de la comedia, la serie también explora temas importantes como la tolerancia, el respeto y la importancia de la familia. El elenco es muy talentoso y la química entre los actores es evidente. Si les gustan las series como Modern Family o The Big Bang Theory, Vecinos en Guerra les va a sacar una sonrisa. Vecinos en Guerra es una comedia fresca y divertida que te hace olvidar los problemas del día a día. La serie está llena de situaciones absurdas, de diálogos ingeniosos y de personajes entrañables. Las dos familias protagonistas son el claro reflejo de la sociedad turca actual, con sus contradicciones y sus diferencias. Los conservadores son tradicionales y religiosos, y se aferran a sus costumbres y valores. Los liberales son modernos y progresistas, y defienden la libertad individual y la igualdad de derechos. Sus enfrentamientos son constantes, pero también llenos de humor y de ternura. La serie aborda temas como la religión, la política, el matrimonio, la educación y la sexualidad, pero siempre desde una perspectiva cómica y respetuosa. Vecinos en Guerra es una serie que te hace reír a carcajadas, pero también te invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la convivencia. Además, el elenco es muy talentoso y la química entre los actores es evidente. Cada personaje está construido con cuidado y detalle, y sus personalidades son tan diferentes que las situaciones cómicas se multiplican. Así que si necesitan una dosis de humor y de alegría, no se pueden perder Vecinos en Guerra. Prepárense para reír hasta que les duela la barriga. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas series turcas que prometen ser un éxito en 2025. Hay muchos otros proyectos en desarrollo y muchas sorpresas que nos esperan. El mundo de las series turcas está en constante evolución y cada vez nos ofrece historias más originales, más ambiciosas y más emocionantes. Estoy escuchando rumores sobre una serie de ciencia ficción con una trama increíblemente original, y también de una serie documental sobre la historia de la gastronomía turca. Las posibilidades son infinitas y la creatividad de los productores y guionistas turcos no tiene límites. Así que ahí lo tienen, mi selección de series turcas imperdibles que, si todo va bien, nos cautivarán en 2025. Espero que les haya gustado. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Cuál creen que será la más exitosa? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me interesa saber si prefieren los dramas históricos como La sombra del sultán, o si se inclinan más por los dramas modernos y urbanos como Conexiones urbanas. También quiero saber si les gustan los thrillers psicológicos como El eco del pasado, o si prefieren las historias de amor como La melodía del olvido. Y por supuesto, me encantaría saber si disfrutan de las comedias como Vecinos en Guerra. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones.
Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por las series turcas, donde podamos discutir sobre las tramas, los personajes y los actores. Quiero que se sientan como en casa, rodeados de personas que comparten sus mismos intereses. Así que no duden en participar, en comentar y en compartir sus opiniones. Su apoyo es mi mayor motivación y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y de emoción. Adiós.